Pero bueno, hablando entonces de cómo llevar a cabo la consejería, vamos a ver algunos consejos, unas recomendaciones. Lo primero es aprender a mirar, ¿sí? El consejero cristiano debe saber mirar más allá de lo evidente, ¿sí? Muchas veces los seres humanos queremos aparentar estar bien cuando en realidad no estamos bien. Y a ver, personas vienen a conversar con nosotros, tal vez nos dicen, bueno, sí estoy bien. El consejero cristiano tiene que tener esta sensibilidad de ver más allá de lo que las palabras dicen. O a veces alguien pide un consejo por alguna cosa sencilla, ¿no? Tengo un problemita, algo me está pasando. Y hay muchas ocasiones en donde si nosotros seguimos preguntando un poco o vemos un poco más allá, nos damos cuenta que ese problemita en realidad se derivaba de cosas más grandes que tal vez no nos estaban contando. Entonces, aprender a mirar, ¿no? Mateo 9:36 dice que Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Pero al principio dice al ver, aprender a mirar más allá, ¿no? A hacer preguntas intencionales. Yo comentaba esto el otro día en mi iglesia, que a veces nosotros hacemos la pregunta, ¿cómo estás? Como un saludo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y a veces ni siquiera nos paramos a escuchar lo que la persona nos va a responder. O sea, a la final ya se nos ha vuelto un saludo y está bien, ¿cómo estás? Bien, gracias, ya. Pero debemos a veces aprender a preguntar cómo estás, pero intencionalmente, para saber cómo estás. Porque a veces decimos, ¿cómo estás? ¿Y qué tal si la otra persona nos dice mal? Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Yo he hecho eso solo por experimentar, ¿no? Alguien me dice, ¿cómo está, hermano Guito? Y yo, mal. Y la persona, qué bueno. Y siguen, ¿no? Porque a veces no nos interesa la respuesta, no es de la respuesta lo que estamos, es solamente un saludo a veces. Y está bien, pero deberemos aprender nosotros a ser más intencionales en esto y preguntar con sinceridad, ¿cómo estás? ¿Hay algo que puedo hacer por ti? ¿No? Bueno, saber ver un poco más allá de lo evidente, de lo que las palabras dicen, ¿no? Aquí en Ecuador hay un saludo que es ¿todo bien? Y uno responde, todo bien. Y es un saludo, va por las partes, hola, ¿todo bien? Todo bien. Pero uno sabe que al final nunca está todo bien, ¿no? Nunca está todo bien. Pero a veces se vuelve un saludo. Pero al final tenemos que saber que nunca está todo bien, siempre hay algo en lo que podríamos ayudar, ¿no? Bueno, pero aprender a mirar, esto es una cosa. Una segunda cosa es saber escuchar, y esto también es importante aquí. Santiago decía, ¿no? Santiago 1:19, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos debemos estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Aprender a escuchar es muy importante en la tarea del consejero. Debemos aprender que existen ocasiones, especialmente cuando se trata de momentos de dolor, en donde solamente el hecho de escuchar a alguien que necesita ya le ayuda a desahogarse y tal vez eso ayuda mucho más que cualquier consejo. Tenemos que estar muy claros en eso. Lo primero es escuchar. No nos apresuremos a aconsejar. A veces ni siquiera escuchamos bien el problema, ni siquiera sabemos lo que la persona está sintiendo y ya asumimos que nosotros tenemos la respuesta, asumimos que debe leer tal o cual versículo y se va a solucionar su vida. A veces lo que la gente quiere es que le escuchemos y eso es lo que hace hace bien a las personas, ¿no? Eh, ya mencionaba esto, Dianita, ¿no? El ejemplo de los amigos de Job. Esto es interesante. En Job capítulo 2, en los versículos del 11 al 13, dice, tres amigos de Job se enteraron de todo el mal que le había sobrevenido y de común acuerdo salieron de sus respectivos lugares para ir juntos a expresarle a Job sus condolencias y consuelo. Ellos eran Elifaz de Temán, Bildad, Sua y Sofar de Namat. Desde cierta distancia alcanzaron a verlo y casi no lo pudieron reconocer. Se echaron a llorar a voz en cuello, rasgándose las vestiduras y arrojándose polvo y ceniza sobre la cabeza. Y durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo para hacerle compañía. Ninguno de ellos se atrevía a decir nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Hasta ahí, la actitud de los amigos de Job, perfecta. Empatizaron, lloraron con Job por su dolor,
y se sentaron a hacerle compañía. Estuvieron 7 días con él. Eso hasta ahí es lo que nosotros tenemos que hacer. El problema fue cuando ellos decidieron hablar, ¿no? Ahí sí, de pronto Dianita mencionaba que lo que ellos dijeron está bien. No estoy muy de acuerdo de eso, ¿no? Más bien creo que lo que ellos dijeron no estaba bien. Ellos asumieron que a Job le estaba pasando eso por causa de su pecado y le decían arrepiéntete y Dios te va a restaurar. Y al final Dios les muestra y la historia misma nos muestra que no fue esa la causa del sufrimiento de Job, ¿no? Pero bueno, solo mencionaba eso, porque al principio se hicieron bien en estar con él, pero su problema fue cuando comenzaron a hablar. Ahí lo arruinaron todo, como dirían. Y a veces también como consejeros hacemos eso. Hacemos muy bien en escuchar, hacemos muy bien en empatizar, pero cuando empezamos a hablar, tal vez decimos cosas que no debería ser. Tratamos de dar una explicación al dolor. Cuando yo dije, a veces no requiere una explicación, ni teológica, ni racional, ni filosófica. A veces lo que requiere es escuchar, estar ahí, ¿no? Eso es importante. Entonces, tener esto en mente, escuchar. Eh, evitar, cuando escuchamos, esto también quería mencionar, evitar reaccionar con gestos de aprobación o de desaprobación antes de tener toda la información. Porque empezamos a escuchar y alguien nos cuenta que cometió algún pecado o algo por el estilo y nosotros ya empezamos a hacer gestos de aprobación o de desaprobación y inmediatamente ahí vamos a frenar que la persona nos siga contando algo. ¿Sí? Eso es muy importante. Escuchar, pero con atención, con interés, pero no aprobar o desaprobar antes de que nos haya contado todo. Después sí podemos dar un criterio, una evaluación. Pero mientras escuchamos, solamente pongamos interés, ¿no? Eso es también un consejo por ahí. Y hacer preguntas. Si la persona ya no quiere contar más, ya nos contó todo, antes de hablar, antes de aconsejar, sigamos haciendo preguntas. Saquemos más información antes de apresurarnos a decir nuestro criterio. Preguntemos. Es importante que tengamos conceptos, o mejor dicho, que tengamos información de la otra persona, más o menos haciendo estas preguntas, o no haciendo estas preguntas directamente, pero tratando de sacar esta información. ¿Qué concepto tiene la persona acerca de Dios? ¿No? Antes de nosotros decir nada, ¿qué es lo que piensa la persona sobre Dios? ¿Qué piensa la persona sobre Dios en relación a la situación que está viviendo? ¿Cómo ve la persona? ¿Qué es lo que Dios piensa sobre esto? ¿Qué piensa la persona sobre la gracia de Dios, sobre el perdón de Dios, sobre el arrepentimiento? Cuando tiene que ver con el pecado, ¿qué piensa la persona sobre el pecado, la realidad del pecado? Y saber qué es lo que a la persona le da sentido a su vida, cuál es su propósito de vida. Tener toda esta información antes de nosotros dar un criterio. A veces ni siquiera sabemos estas cosas y ya le decimos, ¿sabe qué? Usted tiene que orar más, cuando no sabemos que la persona está orando más que nosotros a veces. Entonces, primero, ¿cómo están estas áreas de su vida en la persona, ¿no? Hacer preguntas, esto es importante. Luego, hacer una evaluación de la situación, pero junto con el aconsejado. Sí, nuevamente debemos mencionar ahí que la intención de la consejería no es decirle a la persona lo que tiene que hacer. Tal vez nosotros ya tenemos la respuesta clara, pero esto es importante. Tal vez nosotros ya sabemos lo que la persona tiene que hacer. Y la tentación está decirle, tú tienes que hacer esto. Pero si la persona mismo no interioriza o comprende por qué debería hacer eso, no lo va a hacer o no va a servir de mucho. Entonces la idea es evaluar con la persona mismo para que la persona vaya entendiendo ella misma lo que debería hacer. O a veces ni siquiera nosotros tampoco sabemos lo que debería hacer la persona. Pero al sentarnos con la persona a evaluar la situación juntos, tal vez la persona misma llega a encontrar la respuesta y nosotros solo estamos un poco guiando, nada más. Nuestro propósito, como dije nuevamente, no es decirles a las personas lo que tienen que hacer, es guiar, es guiar. La consejería no es sinónimo de dar consejos, eso ya lo dije muchas veces, ¿no? Nos pueden servir ahí preguntas como estas, ¿no? Para evaluar simplemente, ¿qué piensas tú
¿Qué piensa Dios de todo esto? ¿Cómo lo ves tú a Dios? ¿Qué es lo que piensa Dios de todo esto? Veamos cuáles son las opciones, ¿no? Que puedes tomar o las actitudes que puedes adoptar. ¿Y cuál de esas opciones de alguna forma agradaría más a Dios? O preguntas como, ¿hay algo ahorita en tus manos que tú puedas hacer para superar este problema? Eh, y si no hay, ¿qué actitud deberíamos adoptar para enfrentar el problema? O ya evaluamos opciones. ¿Cuáles de estas opciones, qué consecuencias, qué pros y contras tiene cada una? ¿No? Una evaluación general, ¿no? ¿Y cuál de estas opciones te acercaría más al propósito que Dios tiene para tu vida? Entonces, simplemente evaluar antes de dar consejo. A veces no hay necesidad de dar consejos, sino simplemente guiar en una evaluación general de la situación. Sentémonos y evaluemos juntos la situación antes de decirle a alguien lo que tiene o lo que no tiene que hacer, ¿no es cierto? Eso es importante. Y al final, ¿cuál es la meta de la consejería?